Buenos días desde San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y hoy les invito al Hermitage. Vamos a visitar hoy la parte más impresionante del conjunto del Museo El Hermitage. El museo se compone de varios edificios y ahora nos encontramos en el principal, en el Palacio de Invierno. Es donde realmente vivían los zares y donde se puede ver todo el lujo que les acompañaba. El Palacio de Invierno fue construido a mediados del siglo XVIII para la emperatriz Isabel, la hija del fundador de nuestra ciudad, Pedro el Grande. El arquitecto que construyó este precioso palacio era italiano, se llamaba Francesco Bartolomeo Rastrelli y le gustaba mucho el estilo barroco, igual que a la emperatriz Isabel. Y entonces la idea era construir un palacio lujoso, decorado en el estilo barroco totalmente, y así fueron los primeros interiores. Pero la emperatriz Isabel murió antes de ver el trabajo acabado y nunca pudo estrenar este palacio. Ella lo vio solo por fuera y la primera verdadera propietaria del palacio resultó ser la siguiente emperatriz, Catalina la Grande, a la cual ya no le gustaba el barroco porque ya cambió la moda arquitectónica después de las excavaciones en Italia. Entró en moda el estilo neoclásico y entonces la mayoría de los interiores fueron redecorados en el estilo neoclásico, pero se conservan dos interiores barrocos, como los hizo Rastrelli, con algunas modificaciones hechas después, pero la idea es de Rastrelli y ahora nos encontramos en uno de estos interiores. Hemos subido al palacio por la escalera que se llama la escalera de los embajadores, porque antes por aquí subían los embajadores que se dirigían a los salones de gala de los zares rusos. La escalera, como se puede ver, es preciosa. Está hecha de mármol, el mármol blanco de Carrara. Está decorada con gran cantidad de moldura, con espejos. Aquí hay ventanas falsas hechas de espejos donde se refleja la luz natural que cae por las ventanas reales y multiplica la luz y llena la escalera de esta luz. La escalera está decorada con las esculturas que simbolizan distintas virtudes estatales como la justicia, la sabiduría y otras. Por la primera vez construyeron una escalera de este tamaño en nuestro país que ocupa toda la altura y la anchura del edificio. Y cuando entras por aquí y subes la mirada arriba, ves que el techo está decorado con un cuadro que representa el triunfo de los dioses en el Olimpo. Y aquí la idea que puede surgir es que los zares eran como dioses en aquel entonces. Tú entras donde viven los dioses. Y esta escalera nos conduce a la galería de gala, de las salas de gala de los zares rusos. Nos encontramos en la sala que sirve como un vestíbulo de gala. Después de subir por la escalera, aquí se encontraban los oficiales que preguntaban a los que entraban quiénes eran y a dónde se dirigían y si tenían el derecho a entrar en los salones de gala. Aquí tenían lugar los relevos de la guardia también. Y por eso la decoración de esta sala es sobre los temas militares. Los atributos de la gloria militar se puede verlos en la decoración de las paredes, en las preciosas arañas enormes hechas de bronce dorado y en los nichos de las paredes se puede ver los retratos de los mariscales de campo rusos. También fíjense qué diferencia con el interior anterior. Subimos por la escalera barroca, recargada con mucho oro y espejos, y aquí nos encontramos en un interior totalmente neoclásico.
Nos encontramos ahora en la sala de Pedro el Grande. El fundador de nuestra ciudad, el zar Pedro el Grande, nunca vivió en este palacio. El palacio fue construido ya después de su muerte. Y esta sala es un homenaje al zar. Y aquí se puede ver el retrato de este zar. Y hay dos cuadros donde el zar está representado luchando contra los suecos en la guerra del norte. Los cuadros están en las partes superiores de las paredes. Las paredes están revestidas con el terciopelo bermejo de León, bordados con los hilos de oro y de plata. Y aquí también estamos viendo el trono. Esta sala servía como el pequeño salón del trono. Después veremos el salón grande. Y fíjense por favor en la decoración del suelo, del piso de esta preciosa sala, que está hecha en diferentes tipos de maderas preciosas, como si fuera un tapiz. Es una de las salas más grandes del Palacio de Invierno, se llama la Sala de los Escudos, porque en las arañas, detrás de las lámparas, se encuentran los escudos sobredorados de las provincias y las ciudades rusas. Aquí se organizaban las recepciones solemnes para los gobernadores de las provincias rusas y también aquí tenían lugar las fiestas, bailes, comidas, escenas de gala, y cuando aquí bailaban los músicos se ponían ahí arriba, detrás de la balaustrada del balcón que vemos en la parte superior de las paredes. Esta sala ahora se usa para las exposiciones temporales y ahora aquí se encuentra una exposición nueva dedicada al famoso joyero Fabergé, que hacía los famosos huevos de Fabergé para los zares rusos, para el zar Nicolás II, su esposa, su madre, y aquí están representados sus retratos, sus cosas personales y claro que las obras maestras de Fabergé. Y ahora estamos en la galería de 1812, que está dedicada a la guerra de 1812, la guerra entre Rusia y Francia de Napoleón. En las paredes aquí están 332 retratos de los generales rusos que participaron en esta guerra. Y al final de la galería se encuentra el retrato del zar ruso Alejandro I. Es interesante que él está representado con el caballo que en su época le fue regalado por el mismo Napoleón, porque cuando todavía no eran enemigos firmaron la paz de Tilsit y se intercambiaron de regalos. Y Napoleón le regaló este precioso caballo que se llamaba Eclipse, y cuando las tropas rusas al final de la guerra entraron en París, delante iba el zar ruso con el caballo del mismo Napoleón, y eso era bastante simbólico. Hemos llegado a la sala más solemne, el Salón del Trono, que servía para las ceremonias oficiales. El salón fue construido a finales del siglo XVIII por el arquitecto italiano Giacomo Guarenghi en el estilo neoclásico. Las paredes están decoradas con el mármol blanco de Carrara y la decoración del techo es de bronce dorado, y es interesante, si nos fijamos en la decoración del techo, parece mucho a la decoración del suelo. El suelo está hecho de distintos tipos de madera preciosa y como si fuera el reflejo del espejo.
Lo que vemos arriba se repite casi igual en la decoración de esta preciosa marquetería de madera. Esta sala está decorada también con los jarrones de las piedras semipreciosas, malaquita de los Urales y lapislázuli es la piedra azul. Lo más interesante es la técnica, cómo están hechos estos jarrones. La técnica se llama el mosaico ruso. El cuerpo de estos jarrones está revestido por encima con trocitos finos de malaquita o de lapislázuli y parece por fuera como si fuera una sola pieza, pero en realidad es un mosaico. El mosaico elaborado en Rusia, por eso se llama el mosaico ruso. Lo más difícil es hacerlo con malaquita, porque malaquita tiene vetas y es muy difícil, hay que coordinar muy bien los colores para que te dé la impresión que como si fuera una sola pieza. Y se ve que lo consiguieron con gran maestría. Esta sala se llama también la sala de San Jorge porque en la pared se puede ver el relieve que representa a este santo. San Jorge era el protector de los zares de la familia de los Romanov. Y lo más interesante, lo más impresionante que podemos ver en esta sala, claro que es el trono auténtico. Ahora vamos a acercarnos al trono que era el símbolo del régimen zarista de nuestro país. El trono fue hecho en el siglo XVIII, en los años 1730, es de madera, decorado con oro, está sobredorado, terciopelo rojo bordado con hilos de oro y de plata, y vemos la imagen de águila bicéfala en este trono. La misma imagen se encuentra detrás del trono. Después de la revolución, el trono lo retiraron de aquí y regresó a su lugar solo en el año 2000. Y ahora podemos ver esta sala en todo su esplendor y podemos imaginar al zar ruso, por ejemplo, al último zar Nicolás II, estando aquí al lado de este trono, pronunciando algún discurso. Y esta sala llena de los cortesanos. Y ahora la sala está llena de turistas, como se puede ver. La gente visita el museo y el Salón del Trono llama mucho la atención. Bueno, si les ha gustado, por favor, como siempre, pongan sus likes, suscríbanse. Vamos a seguir nuestras visitas al Hermitage. Les enseñaremos también otras salas muy interesantes de este precioso museo.